El piso se movió bajo sus pies. No fue un temblor. Fue el mundo inclinándose de golpe, como si la gravedad hubiera decidido empujarla hacia un lado que no conocía. La mujer se sostuvo el vientre con una mano y la pared con la otra, jadeando, mientras un dolor seco le atravesaba la espalda y bajaba lento, peligroso, hasta el abdomen. El aire olía a óxido húmedo y polvo viejo. Afuera, la noche parecía contener la respiración. Entró sin pensar. O quizás pensó demasiado rápido. La torre inclinada se alzaba frente a ella como un error olvidado por la ciudad. Piedras desiguales, grietas negras como venas abiertas, una puerta torcida que nunca cerraba del todo. Nadie vivía allí. Nadie debía entrar. Pero el frío empujaba, el miedo apretaba, y el peso de su embarazo ya no le permitía correr más. Si esta historia te hace sentir esa presión en el pecho, ese presentimiento que no sabes explicar, deja un like ahora y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. A veces, compartir el silencio lo vuelve más llevadero. Adentro, la oscuridad no era completa. Una franja de luz gris se filtraba desde lo alto, siguiendo la inclinación imposible de la estructura, como si el lugar estuviera torcido incluso por dentro. Cada paso era un cálculo, cada respiración un riesgo. El suelo crujía bajo sus zapatos gastados y el eco de sus movimientos regresaba deformado, más lento, como si alguien más caminara con ella, pero desfasado. Se apoyó contra la pared. El bebé se movió. No fue una patada suave, fue una sacudida firme, urgente, que la obligó a cerrar los ojos y contener un gemido. Tenía hambre, tenía sed, tenía miedo, pero por encima de todo, tenía la certeza de que no podía seguir afuera. La lluvia comenzó entonces, primero tímida, luego insistente, golpeando la piedra exterior con un sonido hueco, casi metálico. El mundo de afuera se volvió borroso, distante. La torre, en cambio, parecía reaccionar. El aire era más denso, más frío, cargado con un olor antiguo, como papel mojado y hierro viejo. Algo allí dentro había estado esperando demasiado tiempo. Subió un escalón, luego otro. La escalera no era recta, nada lo era. Cada peldaño estaba ligeramente desviado, obligando a su cuerpo a compensar, a torcerse, a adaptarse. El equilibrio era una lucha constante, y su vientre pesado y tenso hacía cada movimiento más lento, más vulnerable. Pensó en detenerse. Pensó en sentarse en el suelo y no levantarse más. Pensó en dejar que la noche decidiera por ella. Pero entonces sintió ese latido distinto. No el suyo, sino el que llevaba dentro, marcándole un ritmo que no podía ignorar. Siguió. El silencio se volvió extraño a medida que avanzaba. No era ausencia de sonido, era algo más, un silencio atento, como si la torre escuchara, como si registrara cada paso, cada respiración irregular, cada pensamiento de huida. Al llegar a un pequeño descanso, vio algo que no esperaba, marcas en la pared. No grafitis recientes ni señales de abandono común. Eran símbolos trazados con cuidado, repetidos, casi rituales. Algunos estaban desgastados, otros parecían nuevos, demasiado nuevos. El corazón le golpeó las costillas. No estaba sola, nunca lo había estado. La mujer apoyó la espalda contra la piedra fría, cerró los ojos un segundo y dejó que el cansancio la atravesara como una ola. Había entrado buscando refugio, solo eso. Un lugar donde el peligro fuera menor, donde pudiera respirar unos minutos sin correr, sin esconderse, sin sentir que todo estaba a punto de romperse. No sabía aún que ese paso había cambiado algo irreversible. Porque al cruzar el umbral de la torre no solo había escapado del mundo exterior, había entrado en una historia que no la iba a dejar salir igual. Antes de esa noche, la mujer había aprendido a moverse como si siempre pidiera permiso.
permiso para existir, para ocupar espacio, para respirar un poco más fuerte de lo que otros consideraban aceptable. Vivía en los márgenes de una ciudad que crecía hacia arriba y hacia los lados, pero que dejaba huecos oscuros para quienes no encajaban en su diseño limpio. Ella era uno de esos huecos. El embarazo no había sido celebrado. No hubo abrazos ni promesas, solo miradas que pesaban más que las palabras y un silencio que se volvió acusación. El padre del niño desapareció temprano, no con una discusión ni con una despedida, sino con una ausencia gradual, cobarde, que terminó por volverse definitiva. Primero dejó de responder mensajes, luego dejó de existir. Nadie preguntó por él, nadie la defendió. Trabajaba limpiando oficinas que nunca llevarían su nombre. Llegaba antes del amanecer y se iba cuando las luces ya estaban apagadas, empujando su cuerpo cansado por pasillos fríos donde los retratos de directivos sonreían con una seguridad que ella jamás conocería. Su supervisor no la miraba a los ojos, solo al vientre. Cada semana le recordaba con un tono falsamente amable que la empresa no podía hacerse cargo de decisiones personales. Cuando las náuseas se volvieron incontrolables y el mareo la obligó a sentarse en el suelo de un baño ajeno, la respuesta fue inmediata y brutal. Licencia no remunerada, indefinida, sin papeles, sin derechos. El sistema no la expulsó de un golpe. La fue empujando con pequeñas decisiones razonables hasta dejarla afuera. El alquiler vencido fue el siguiente aviso. Luego, la amenaza velada del propietario. Después, el cambio de cerradura una mañana en la que salió a buscar pan y regresó con las manos vacías. Nadie escuchó sus golpes. Nadie abrió. Sus pocas pertenencias quedaron del otro lado de una puerta que ya no la reconocía. Aprendió entonces a dormir poco y mal, a moverse con cuidado, a esconder el dinero en lugares distintos por si la revisaban, a caminar con la cabeza baja cuando la policía patrullaba las zonas donde los cuerpos cansados se volvían sospechosos por existir. La ciudad tenía normas invisibles y ella las violaba todas sin querer, pero no fue pasiva, nunca lo fue. Buscó ayuda. Golpeó puertas de instituciones con nombres largos y promesas cortas. Hizo filas interminables bajo el sol, con el vientre endurecido y la espalda en llamas, solo para escuchar que faltaba un papel, una firma, una fecha que ya había pasado. Cada intento terminaba igual. Una sonrisa tensa, una excusa pulida, una salida lateral. Algunas noches pensó en entregar al niño, no por falta de amor, sino por exceso de miedo. Miedo a no poder protegerlo, miedo a traerlo a un mundo que ya la había rechazado antes de nacer. Pero cada vez que esa idea se formaba, algo dentro de ella se rebelaba. Un impulso primitivo, casi violento, que le decía que rendirse no era una opción. La noche de la torre no fue la primera huida, fue la más desesperada. Horas antes, había notado algo extraño. Un hombre que aparecía 2 veces en calles distintas. Un vehículo detenido demasiado tiempo cerca del refugio temporal donde a veces pasaba la noche. No sabía si era paranoia o advertencia, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. El instinto le gritó que se moviera, que no esperara explicaciones. Caminó hasta que las piernas le temblaron. Se desvió de las rutas habituales, dejó atrás los lugares conocidos. Y cuando la ciudad se volvió irreconocible, cuando las luces se hicieron escasas y los edificios parecían inclinarse sobre ella como testigos mudos, vio la torre. No sabía qué era. No sabía por qué seguía en pie. Solo supo que detenerse ya no era una opción, porque algo en su pasado la había estado empujando, paso a paso, exactamente hasta ese lugar. El dolor llegó sin aviso, como una grieta abriéndose desde dentro. No fue el tipo de dolor que se puede ignorar apretando los dientes. Fue profundo, lento,
con una cadencia peligrosa que la obligó a detenerse en mitad de la escalera. La mujer se dobló hacia adelante, apoyando una mano en el muro inclinado, mientras la otra protegía su vientre tenso. El aire le faltó. La respiración se volvió corta, irregular, como si cada inhalación tuviera que ser negociada. No ahora, pensó. No lo dijo en voz alta. No hacía falta. El silencio de la torre parecía escuchar incluso eso. Intentó sentarse, pero el suelo estaba frío y desnivelado. Al hacerlo, el mareo regresó con fuerza y una oleada de náuseas le subió por la garganta. Durante un segundo creyó que perdería el conocimiento. Vio manchas oscuras danzando frente a sus ojos cerrados. Pensó en el bebé. Pensó en todo lo que aún no había hecho. Y ese pensamiento, en lugar de tranquilizarla, la empujó a levantarse otra vez. Seguir era más doloroso que detenerse, pero detenerse era más peligroso. Afuera, la lluvia había crecido en intensidad. El sonido del agua golpeando la piedra era constante, pesado, como un tambor marcando el tiempo. Si salía ahora, resbalaría. Si gritaba, nadie escucharía. La torre no era segura, pero el mundo exterior ya había demostrado ser letal de otras maneras. Subió otro tramo de escalones. Cada paso exigía un esfuerzo desproporcionado. La inclinación forzaba su cuerpo a corregirse a cada segundo, y el peso del embarazo desbalanceaba cualquier intento de estabilidad. Sus piernas temblaban, no de miedo, de agotamiento puro. Entonces escuchó algo. No venía de arriba, ni de abajo. Era un sonido sutil, casi imperceptible, como un roce prolongado contra la piedra. No un paso claro, no una voz. Algo arrastrándose, algo que no tenía prisa, pero tampoco dudaba. La mujer se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, con el corazón golpeándole las sienes. El sonido cesó. Durante unos segundos que parecieron eternos, solo existió su pulso desbocado y el eco lejano de la lluvia. Se obligó a moverse. No podía permitirse el lujo de quedarse paralizada. La experiencia le había enseñado que la espera rara vez traía alivio. Al llegar a un nivel más amplio de la torre, encontró una especie de cámara irregular. No había ventanas, solo una abertura estrecha por la que se filtraba una luz opaca desde lo alto. El aire allí era distinto, más viciado, cargado con un olor que le revolvió el estómago, una mezcla de humedad estancada y algo más, orgánico. Vio mantas viejas en un rincón, botellas vacías, restos de comida en descomposición. No era un refugio abandonado. Alguien había estado allí. No hacía tanto. El miedo se transformó en otra cosa, una claridad dura, fría. Entendió que la torre no era un accidente olvidado por la ciudad, era un espacio usado, tal vez oculto, tal vez elegido por quienes no podían existir a la vista de todos. El bebé volvió a moverse, esta vez con insistencia. El dolor regresó, más intenso, más definido. No eran contracciones regulares, pero tampoco simples molestias. Su cuerpo estaba marcando un límite. Le estaba diciendo que no podía seguir empujándolo sin consecuencias. Se quitó la chaqueta y la extendió sobre el suelo desigual, intentando improvisar un lugar donde recostarse unos minutos. Cada movimiento era torpe, cada gesto, una lucha. Cuando finalmente logró sentarse, el cansancio cayó sobre ella con un peso aplastante. Pensó en pedir ayuda, pensó en llamar a alguien, pensó en confiar, pero esas ideas se deshicieron tan rápido como aparecieron. Había confiado antes, y siempre había terminado sola. Desde algún punto de la torre, muy lejos o quizá demasiado cerca, volvió a escucharse ese roce lento contra la piedra. Esta vez no se detuvo enseguida. Se desplazaba con una intención que le erizó la piel. La mujer apoyó la espalda contra el muro frío y cerró los ojos un segundo, no para descansar, para decidir, porque entendió, con una certeza que le heló la sangre, que entrar en la torre había sido solo el primer paso, y que el verdadero quiebre
acababa de comenzar. El tiempo dejó de comportarse de forma normal dentro de la torre. No había relojes, no había ventanas claras. Solo esa luz oblicua que descendía desde lo alto, desplazándose lentamente por las paredes torcidas, como si el día también estuviera inclinado. La mujer no sabía cuánto llevaba allí. Minutos, tal vez horas. El cansancio alteraba la percepción, estiraba los segundos y comprimía los recuerdos. El suelo estaba helado. La piedra absorbía el poco calor que su cuerpo aún conservaba. Se acomodó como pudo sobre la chaqueta extendida, con la espalda apoyada en la pared irregular y las rodillas ligeramente flexionadas para aliviar la presión en el vientre. Cada respiración era consciente. Cada exhalación, un pequeño alivio seguido de una nueva tensión. La torre no ofrecía seguridad, solo una tregua frágil. El silencio volvía una y otra vez, pero nunca era el mismo. A veces estaba roto por el goteo persistente del agua filtrándose entre las grietas. Otras por el crujido leve de la estructura, como un edificio cansado de mantenerse en pie. Había momentos en los que el aire parecía vibrar, cargado de una expectativa incómoda, como si algo estuviera a punto de manifestarse y se arrepintiera en el último segundo. El olor era constante, humedad vieja, polvo acumulado durante décadas, y ese rastro metálico que no lograba identificar del todo. Le recordaba a hospitales mal ventilados, a pasillos donde se había sentido invisible. Le revolvía el estómago, pero también la mantenía alerta. Se permitió cerrar los ojos unos instantes, no para dormir. Dormir era peligroso. Lo sabía. Había aprendido que descansar demasiado en lugares incorrectos podía costar caro, pero necesitaba bajar el ritmo de su corazón, que seguía golpeando con fuerza, como si intentara escapar del pecho. El bebé se movió de nuevo, esta vez más lento, como si también estuviera escuchando el entorno. La mujer apoyó una mano sobre el vientre, trazando círculos suaves, casi mecánicos. No habló, no rezó. Nunca había sido de palabras grandes. Su forma de resistir siempre había sido silenciosa, obstinada. Estar presente, aguantar. Abrió los ojos al percibir algo distinto, no un sonido, una sensación. La presión en el aire cambió, como cuando alguien entra en una habitación y aún no lo ves. El frío se intensificó. La luz, mínima como era, pareció apagarse un poco más. La mujer contuvo la respiración, forzando al cuerpo a quedarse inmóvil, aunque cada músculo le pedía lo contrario. Esperó. Nada ocurrió de inmediato, y eso, extrañamente, fue lo que más la inquietó. Exploró la cámara con la mirada. Las mantas del rincón parecían haber sido movidas recientemente, no lo suficiente como para indicar una presencia actual, pero sí para sugerir que aquel lugar no estaba completamente abandonado. Las botellas vacías estaban alineadas con cierto orden, no tiradas al azar. Alguien había intentado mantener una rutina allí dentro. Se preguntó quién. Gente como ella, probablemente. Personas empujadas fuera de los márgenes, buscando un espacio donde desaparecer sin morir. La torre, con su inclinación imposible y su reputación de lugar maldito, ofrecía eso. Invisibilidad. La idea no la tranquilizó. Un ruido seco resonó en algún punto superior. No fue fuerte, pero sí definido, como un objeto golpeando contra piedra. La mujer se irguió de inmediato, el cuerpo reaccionando antes que el pensamiento. El bebé respondió con un movimiento brusco, casi doloroso. El sonido no se repitió. El refugio seguía siendo solo eso, un paréntesis. Un estado incierto entre huir y enfrentar, entre avanzar y quedarse. La torre no la protegía, solo la escondía, y esa diferencia era peligrosa. El frío empezó a calarle los huesos. La humedad se metía en la ropa, volviéndola pesada, incómoda. Supo que no podía permanecer allí demasiado tiempo. Su cuerpo no lo soportaría, pero salir sin entender qué era ese lugar,
quién lo usaba y por qué, podía ser aún peor. Respiró hondo, ignorando el dolor punzante que le atravesó el abdomen al hacerlo. Miró hacia arriba, siguiendo la línea torcida de la escalera que desaparecía en la penumbra. Algo en lo alto de la torre guardaba respuestas. Y quizá también problemas que aún no estaba lista para enfrentar. Pero quedarse abajo, esperando, ya no era una opción, porque en ese refugio precario, la mujer comprendió que la incertidumbre no era descanso. Era solo la antesala de algo más profundo. Subir fue una decisión lenta, casi dolorosa. No porque el cuerpo no respondiera, aunque protestaba con cada movimiento, sino porque algo dentro de ella entendía que lo que encontrara arriba ya no podría desverlo. La mujer se puso de pie con cuidado, apoyando primero la mano en la pared fría, luego el peso completo, esperando que el mareo cediera. El bebé se movió, inquieto, como si presintiera que ese ascenso no era solo físico. La escalera se estrechaba a medida que avanzaba. Las paredes parecían inclinarse aún más, obligándola a girar ligeramente el torso para no rozarlas con el vientre. El aire cambiaba, más seco, más cargado. El olor metálico se intensificó, mezclado ahora con algo antiguo, casi dulce, que le resultó inquietantemente familiar. Llegó a un nivel que no esperaba. No era una cámara como la anterior, sino un espacio dividido de forma improvisada. Tablones de madera clavados con torpeza formaban separaciones frágiles. Había velas consumidas, recipientes con restos de cera endurecida, cuerdas, papeles arrugados. No parecía un refugio común. Era funcional, pensado, usado con intención. Sus pasos resonaron, y el eco regresó distorsionado, como si la torre no quisiera repetirlos fielmente. Entonces lo vio. En una de las paredes, cubriendo una superficie amplia y desigual, había mapas, no de países ni de ciudades completas, sino de sectores específicos, marcados con líneas gruesas y anotaciones torcidas. Calles, edificios, rutas secundarias. Algunos nombres estaban tachados, otros rodeados por círculos insistentes. Reconoció varios lugares, refugios, instituciones de ayuda. Zonas donde ella misma había buscado apoyo en el pasado. El estómago se le contrajo. Entre los papeles encontró fechas. Muchas, demasiadas, algunas recientes, otras antiguas, y junto a varias de ellas una misma palabra escrita con una caligrafía nerviosa, repetida hasta el cansancio. Traslado. No entendía del todo, pero algo se conectó dentro de ella con una claridad perturbadora. La torre no solo servía para esconderse, servía para observar. Un golpe de memoria la desestabilizó. Recordó a una mujer que había conocido meses atrás, también embarazada, en una de esas filas interminables frente a una oficina de asistencia social. Habían intercambiado pocas palabras, miradas cansadas, una complicidad silenciosa. Un día dejó de verla. Nadie supo explicar por qué. Simplemente no volvió. La mujer apoyó una mano contra la pared para no perder el equilibrio. El bebé se agitó con fuerza, como reaccionando al cambio brusco en su respiración. El miedo que sintió entonces no fue inmediato ni explosivo, fue frío, metódico, una comprensión lenta y devastadora. Siguió explorando. En un rincón, parcialmente oculto tras una tela sucia, encontró una caja de metal. No estaba cerrada. Dentro había documentos, copias, formularios incompletos, listas de nombres. Algunos estaban marcados con símbolos simples, casi infantiles, cruces, líneas dobles, pequeños círculos negros. Su nombre no estaba allí, todavía. Pero el de ella podía haber estado en otra lista, en otro momento, en otro lugar. El descubrimiento no trajo alivio, trajo una esperanza peligrosa, porque si la torre observaba, si alguien registraba, entonces no era solo una víctima al azar. Había un patrón, y donde hay un patrón, hay una posibilidad de romperlo. También había peligro,
porque quien controla la información no suele tolerar interrupciones. Un sonido abajo la hizo tensarse por completo. Pasos, claros esta vez, lentos, medidos. No eran erráticos como antes. No buscaban, sabían. La mujer cerró la caja con cuidado, devolvió la tela a su lugar y retrocedió un paso, el corazón golpeándole con violencia. El descubrimiento había unido su pasado con ese presente torcido, revelándole que no había huido hacia la torre por casualidad. Había entrado en el centro de algo que apenas empezaba a comprender. Y ahora que lo sabía, quedarse quieta ya no era solo una mala idea. Era una sentencia. El primer paso resonó con una claridad que no dejaba espacio a dudas. No era el eco torpe de alguien perdido, ni el andar inseguro de quien explora a ciegas. Era un ritmo constante, medido, que ascendía por la torre como una cuenta regresiva. La mujer retrocedió otro paso, cuidando cada movimiento, conteniendo el impulso de correr. Correr en ese lugar era invitar a la caída. Apagó una vela con los dedos temblorosos, ignorando el ardor breve en la piel. La luz disminuyó aún más, dejando el espacio sumido en una penumbra irregular. El silencio volvió a tensarse, pero esta vez estaba cargado de intención. La torre ya no observaba en calma. Parecía advertir. Los pasos se detuvieron. La mujer sostuvo la respiración. El bebé se movió, incómodo, y ese gesto interno la atravesó con una mezcla de ternura y pánico. Apoyó ambas manos en el vientre, como si pudiera pedirle que se quedara quieto, como si el cuerpo pudiera negociar con el miedo. Una sombra cruzó la abertura superior, proyectándose sobre las paredes torcidas. No distinguió rasgos, solo una silueta alargada, deformada por la inclinación del lugar. La sombra no se apresuró, se quedó allí, inmóvil, como si escuchara, como si contara respiraciones. La mujer comprendió algo con una lucidez brutal. No había sido seguida por azar. Alguien sabía de la torre. Alguien sabía que ese lugar guardaba más que refugio. Y ahora, ese alguien había notado su presencia. Un sonido metálico resonó abajo. El golpe seco de una puerta cerrándose, no con violencia, con cuidado, cerrando salidas. El instinto le gritó que subiera, pero la razón, esa voz cansada que había aprendido a sobrevivir, le advirtió que las alturas en una estructura inestable no siempre eran ventaja. Miró alrededor, buscando opciones. No había muchas, solo pasillos estrechos, separaciones de madera frágil, rincones donde esconderse sin desaparecer del todo. Escuchó una voz, baja, tranquila. No pudo distinguir las palabras, pero el tono le erizó la piel. No era amenaza abierta, era certeza, la clase de voz que no necesita alzarse porque sabe que tiene el control. Se agachó tras uno de los tablones, acomodándose como pudo para proteger el vientre. La madera estaba húmeda, astillada, y le raspó la piel al moverse. El dolor la ancló al presente. Afuera, el ritmo de los pasos se reanudó, ahora más cercano, más preciso. Cada crujido de la escalera era una pregunta sin respuesta. La habían visto entrar. La habían estado observando desde antes. Pensó en los mapas, en las listas, en las fechas. Pensó en cuántas personas habrían pasado por ese mismo dilema sin dejar rastro. El bebé se agitó de nuevo, y esta vez no pudo contener un gemido bajo. Fue breve, pero suficiente. Los pasos se detuvieron otra vez. La sombra se alargó, cubriendo parte del espacio donde ella se escondía. El corazón le latía con una fuerza casi dolorosa. El sudor frío le recorrió la espalda. Supo entonces que el mayor peligro no era ser encontrada, sino ser reconocida, ser clasificada, convertirse en un nombre más en una lista que ya no controlaba. La voz volvió a escucharse, más cerca, un murmullo que parecía dirigirse a la torre misma, no a ella, como si el lugar fuera un cómplice antiguo, un testigo leal. La mujer apretó los dientes, obligándose a no moverse, a no responder al impulso de huir.
Quedarse quieta era insoportable. Moverse podía ser fatal. Entendió con una claridad que le quemó el pecho que sabía demasiado, que el simple acto de haber visto, de haber conectado los puntos, la había convertido en un problema. Y los problemas en ese sistema silencioso no se resolvían con explicaciones. La sombra avanzó un poco más. En ese instante, la mujer comprendió que la torre ya no era solo un escondite ni un lugar de revelaciones. Era un punto de decisión. Un umbral invisible donde tendría que elegir entre desaparecer sin dejar huella o hacer algo que cambiaría el curso de todo, aunque no sobreviviera para verlo. Porque ahora el peligro no venía de afuera, estaba allí, subiendo con paciencia. La mujer cerró los ojos un instante, no para esconderse del miedo, sino para escucharse por dentro. El dilema no llegó como una idea clara. Se formó lentamente, como el dolor que precede a una tormenta. Se presentó en sensaciones opuestas que tiraban de ella desde direcciones incompatibles. Permanecer oculta, respirar en silencio, esperar a que la sombra pasara de largo, o moverse, arriesgar el cuerpo, aceptar que el peligro ya la había elegido. La sombra se desplazó apenas lo suficiente para recordarle que el tiempo no estaba de su lado. El murmullo volvió, más cercano, y con él una certeza incómoda. Si la encontraban allí, no habría negociación, no habría explicaciones. La torre no era un lugar para segundas oportunidades. Pensó en el bebé, en su peso constante, en los movimientos que ahora sentía como mensajes urgentes. Protegerlo significaba huir, desaparecer, volver a mezclarse con la ciudad hasta ser invisible otra vez. Era la opción más segura, la más lógica, la que cualquier cuerpo cansado elegiría después de tantas derrotas. Pero había visto los mapas, había leído los nombres, había entendido el patrón. Si huía, alguien más ocuparía su lugar. Otra mujer, otro cuerpo vulnerable empujado hacia el mismo sistema silencioso, otra ausencia que nadie explicaría. El pensamiento la atravesó con una culpa anticipada, pesada, casi paralizante. No era heroísmo lo que sentía. Era una responsabilidad incómoda, no solicitada. La mujer apretó los dientes. El dilema no era entre el bien y el mal. Era entre sobrevivir sin mirar atrás o cargar con una verdad que podía destruirla antes de nacer su hijo. Escuchó como alguien tocaba uno de los tablones. No lo empujó, solo lo tanteó, como comprobando su fragilidad. El sonido fue suave, casi respetuoso, y por eso mismo resultó aterrador. No había prisa, no había nerviosismo. Quien estaba allí sabía que el tiempo trabajaba a su favor. La mujer evaluó sus opciones con una frialdad que no sabía que poseía. Subir más era posible, pero el cuerpo no resistiría una huida larga. Bajar implicaba cruzarse con la sombra. Permanecer inmóvil era apostar a que no la buscarían a fondo, una ilusión peligrosa. Entonces pensó en algo distinto, no en escapar ni en enfrentar, sino en dejar rastro, un gesto pequeño, imperfecto, suficiente. Recordó los documentos, las listas, la caja metálica. Si lograba sacar algo de allí, aunque fuera una hoja, aunque fuera un nombre, podría romper el silencio. No hoy, no ahora, pero algún día. La verdad no siempre necesita testigos completos. A veces sobrevive en fragmentos. El bebé se movió otra vez, y esta vez el dolor fue más intenso, más localizado. Un aviso. El cuerpo marcando límites claros. No había mucho tiempo para decidir. La mujer apoyó la frente contra la madera húmeda, sintiendo el frío filtrarse en la piel, y dejó escapar una respiración larga y temblorosa. No quería ser valiente, quería terminar con el miedo. Abrió los ojos. La sombra seguía allí, esperando. La torre parecía contener el aliento junto a ella, como si incluso ese lugar torcido entendiera la gravedad del momento. La decisión no fue grandiosa ni dramática.
Fue silenciosa, interna, dolorosa. Se movería, no para confrontar, no para huir del todo, sino para llevarse algo que no debía salir de allí, algo que, aunque pequeño, pudiera hacer ruido más adelante. Un acto mínimo frente a una estructura enorme, pero suficiente para quebrar la obediencia. Acomodó el cuerpo con cuidado, preparándose para levantarse sin hacer ruido. Cada músculo protestó, cada pensamiento gritó advertencias. Sabía que el precio podía ser alto, sabía que tal vez no llegaría lejos, pero también sabía que si no hacía nada, la torre seguiría tragándose historias como la suya, y esa certeza, más que el miedo, fue lo que la empujó a actuar, porque en ese instante comprendió que la seguridad absoluta ya no existía para ella, y que la verdad, por peligrosa que fuera, había decidido no soltarla. El movimiento fue casi imperceptible. La mujer deslizó la mano entre los tablones, alcanzó la caja metálica y extrajo un solo documento. No eligió al azar. Sus dedos temblorosos se cerraron sobre la hoja que tenía marcas recientes, tinta aún viva, nombres que no habían tenido tiempo de desaparecer. Dobló el papel con cuidado extremo y lo escondió bajo la ropa, contra la piel, donde el latido del bebé lo presionó como un sello. El sonido fue mínimo, pero suficiente. La sombra reaccionó, no con prisa, con precisión. Los pasos se reanudaron, ahora más rápidos, y la voz baja se apagó de golpe. El aire cambió. La torre, antes expectante, se volvió hostil. Un crujido profundo recorrió la estructura, como si el edificio protestara por el desequilibrio. La mujer se incorporó, el dolor atravesándole el cuerpo con una fuerza nueva. No era una contracción clara, pero tampoco una simple advertencia. Algo estaba ocurriendo. El sudor frío le empapó la frente. Cada respiración era un esfuerzo calculado. Bajó un tramo de escaleras, luego otro, aferrándose al muro inclinado. La gravedad jugaba en su contra. Un resbalón la lanzó contra la piedra, golpeando el hombro con un sonido seco. El impacto le arrancó el aire de los pulmones, pero no gritó. No podía, no debía. Detrás de ella, el ritmo de los pasos se aceleró. Ya no había cautela, ya no había juego. La torre se llenó de sonidos, madera quebrándose, metal vibrando, respiraciones ajenas mezclándose con la suya. El refugio había terminado. Al llegar a la cámara inferior, la lluvia volvió a oírse con claridad. El mundo exterior estaba allí, tan cruel y caótico como siempre, pero real. Abrió la puerta torcida con el cuerpo, dejando que el agua la empapara al instante. El frío la sacudió, pero también la ancló. Salió. No corrió. No pudo. Caminó con la determinación que le quedaba, perdiéndose entre la lluvia, mezclándose con la noche. Detrás, la torre quedó en silencio otra vez. No la siguieron más allá del umbral. No hacía falta. El mensaje estaba claro. La habían visto salir. La ciudad la recibió sin compasión. Calles vacías, luces distantes, charcos que reflejaban un cielo sin promesas. El documento pesaba contra su piel como una verdad viva. No sabía a quién acudir. No sabía cuánto tiempo tendría antes de que alguien intentara recuperarlo. El bebé se movió con fuerza. Esta vez no fue inquietud, fue resistencia. Horas después, en un lugar que no reconocía, la mujer se sentó en el suelo, exhausta, temblando. Miró sus manos sucias, el cuerpo herido, el papel escondido que aún conservaba. No había ganado, no había vencido a nadie, solo había sobrevivido un poco más, con algo que podía cambiar otras historias. La torre seguía en pie, el sistema también, pero ahora existía una grieta, pequeña, peligrosa, irreversible. Si esta historia te dejó una pregunta ardiendo en el pecho, escríbela en los comentarios. Di justicia si crees que el silencio debe romperse. Di verdad si sabes que mirar hacia otro lado también es una elección. Di valentía si entiendes que a veces resistir no es gritar,
es no desaparecer, porque la lucha no terminó esa noche. Apenas encontró una forma de seguir respirando.